Bienvenidos a mi canal, su refugio virtual para chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles sobre las mejores producciones otomanas. Hoy, como les prometí, tenemos un vídeo explosivo, un verdadero festín para los fans de la pantalla chica y del drama bien condimentado. Vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas más fulgurantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos limitaremos a repasar sus logros profesionales, no. Vamos a diseccionar ese algo intangible, esa energía que palpita en el aire cada vez que sus nombres se entrelazan, y vamos a especular sin tapujos sobre cómo podría moldear sus futuros proyectos. Así que agárrense fuerte a sus sofás, preparen palomitas de maíz y acomódense porque vamos a desenmascarar rumores con pinzas, a examinar pistas con lupa y, como es tradición en este canal, a dejarnos llevar por la imaginación y a construir castillos en el aire con las infinitas posibilidades que nos ofrece el mundo del espectáculo. Si son tan adictos a las series turcas como yo, si veneran el drama con mayúsculas, si se derriten por el romance apasionado y si les fascinan las historias laberínticas con giros inesperados que los dejan boquiabiertos, entonces, sin duda, han llegado al lugar adecuado. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube se convertirá en su aliado y les avisará al instante cada vez que suba un vídeo nuevo, garantizándoles que no se perderán ni un solo cotilleo. ¡Vamos allá! Y hablando de cotilleos, el epicentro de nuestro vídeo de hoy, la joya de la corona de nuestra sesión de chismorreo, gira, como ya adivinaron, en torno a Kerem y Hande. Como sabrán de sobra, estos dos talentos deslumbraron al mundo entero, conquistando corazones y arrasando con récords de audiencia gracias a la química eléctrica que emanaba de cada escena en Senkalkap. Su conexión era tan palpable, tan intensa, tan real, que trascendió las barreras de la pantalla y, como en un guión cinematográfico escrito por el destino, la vida real se fusionó con el arte. Su amor floreció creando una relación preciosa, llena de momentos icónicos, de instantes mágicos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva de todos sus fans. Pero como suele suceder en el laberíntico y a menudo despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su abrupto final. La relación se disolvió y aunque ambos han procurado mantener la compostura y la discreción que exige la fama, la alargada sombra de su pasado juntos inevitablemente los persigue, marcando cada uno de sus pasos. La pregunta que hoy nos quema en la punta de la lengua, la duda que nos roba el sueño y nos mantiene enganchados a las redes sociales en busca de pistas es, ¿de qué manera esta historia personal, este capítulo crucial en sus vidas, afecta sus carreras profesionales? ¿Influye, aunque sea mínimamente, en las decisiones que toman a la hora de elegir nuevos proyectos? ¿Guía sus elecciones, consciente o inconscientemente? Y la pregunta del millón, la cuestión que desata pasiones y divide a los fans en bandos irreconciliables, ¿volveremos a ver a Kerem y Hande compartiendo pantalla, protagonizando juntos una nueva serie turca? Prepárense para un viaje emocional, porque esto se pone realmente interesante. Para empezar, permitámonos refrescar la memoria y profundizar un poco más en el fenómeno Senkalkap. Esta serie, inscrita dentro del género de la comedia romántica, catapultó a Kerem y Hande al firmamento del estrellato internacional. Kerem personificaba a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo hasta la obsesión, frío como el hielo, calculador hasta la médula y con una coraza emocional aparentemente impenetrable. Hande, por su parte, encarnaba a Eda YLDZ, una florista rebosante de pasión, espontánea hasta el extremo, con un espíritu libre e indomable y una sonrisa capaz de iluminar la noche más oscura. La premisa inicial es tan sencilla como efectiva. Serkan necesita desesperadamente a Eda para mantener intacta su imagen pública, para evitar que se desmorone su reputación. Eda, a su vez, necesita con urgencia el dinero de Serkan para poder costearse sus estudios, para poder alcanzar sus sueños. Un contrato de matrimonio falso, urdido para satisfacer intereses mutuos, que, como era previsible, termina transformándose en algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más complejo. La clave del éxito arrollador de Senkalkap reside, sin lugar a dudas, en la química innegable, en la conexión visceral, en la energía desbordante que fluía entre Kerem y Hande. Su complicidad era tan evidente, tan palpable, que los espectadores no podían evitar caer rendidos ante la magia de su amor. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada roce accidental transmitía una emoción genuina, una autenticidad que calaba hondo en el espectador. Y eso, mis queridos amigos, es un ingrediente esencial, un condimento indispensable que no se puede fingir, que no se puede falsear. O se tiene o no se tiene. La serie, casi de la noche a la mañana, se convirtió en un fenómeno global,
rompiendo récords de audiencia en cada país donde se emitía y generando una legión de fans devotos, de seguidores incondicionales que a día de hoy siguen soñando con una reconciliación en la vida real, con un final feliz digno de un cuento de hadas. Pero dejando de lado la fantasía y volviendo a la cruda realidad, la verdad es que Kerem y Hande tomaron caminos separados poco después de la finalización de la serie. Ambos decidieron centrarse en sus proyectos individuales, esforzándose por demostrar al mundo que son mucho más que la pareja perfecta de Senkalkam, que poseen talento individual y ambición suficiente para labrarse una carrera sólida y brillante por separado. Kerem, en particular, ha demostrado ser un actor sorprendentemente versátil, capaz de asumir roles diametralmente opuestos, de transformarse en personajes con personalidades complejas y atormentadas. Lo vimos en la película Eflatun, un drama psicológico que nos sumerge en la mente de un hombre ciego que se enamora perdidamente de la voz de una mujer. Un papel radicalmente diferente a Serkan Bolat, que le permitió explorar nuevas facetas de su talento actoral, de exhibir registros interpretativos hasta entonces desconocidos. También protagonizó la serie Yasamayanlar, una producción original de Netflix que nos transporta a un mundo oscuro y sangriento de vampiros, donde interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde atormentado por su pasado y con una sed insaciable de venganza. Una serie de acción trepidante con elementos de fantasía que le brindó la oportunidad de mostrar su lado más oscuro, más peligroso, más salvaje. Más recientemente, Kerem ha estado trabajando en proyectos de carácter internacional, consolidando su presencia en el mercado global. Ha participado en campañas publicitarias de marcas reconocidas a nivel mundial y ha estado explorando activamente oportunidades en Hollywood, la meca del cine. De hecho, se rumorea con insistencia que está en conversaciones avanzadas para protagonizar una serie americana, lo que marcaría un hito trascendental en su carrera, abriéndole las puertas a un público aún más amplio. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque Kerem parece estar buscando nuevos horizontes, desafiándose a sí mismo constantemente, expandiendo sus límites como actor y demostrando que es capaz de mucho más que interpretar al galán romántico de turno. Quiere que lo vean como un talento global, como un actor con la capacidad de abordar cualquier tipo de papel, no solo como el apuesto protagonista de Senkalkam. Y esto, obviamente, podría influir de manera determinante en su decisión de volver a trabajar con Hande en el futuro. Si está buscando papeles más desafiantes, más arriesgados, más complejos, quizás no esté interesado en volver a interpretar un papel similar a Serkan Bolat, un personaje que, aunque lo catapultó a la fama, podría encasillarlo y limitar su crecimiento profesional. En cuanto a Hande, ella también ha estado trabajando incansablemente para consolidar su carrera después del éxito abrumador de Senkalkam. La vimos protagonizar la serie Bambas Kabiri, un thriller psicológico que nos sumerge en el mundo de la justicia, donde interpreta a una fiscal ambiciosa, decidida y con una fuerte convicción en la ley, que se enamora perdidamente de un periodista carismático con una doble vida, un secreto oscuro que amenaza con destruir todo lo que ella cree. Un papel complejo, lleno de matices, que le permitió mostrar su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes, independientes y con una gran carga emocional. Hande también ha incursionado en el mundo del cine, explorando nuevos géneros y desafiando sus propios límites. Protagonizó la película Akmayatm, una comedia romántica ligera y divertida en la que interpreta a una joven encantadora que busca desesperadamente el amor verdadero, un cuento moderno con un toque de fantasía que le dio la oportunidad de mostrar su lado más dulce, más vulnerable y más encantador. Además de su carrera como actriz, Hande se ha convertido en una figura muy influyente en las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, utiliza su plataforma para promocionar marcas, apoyar causas benéficas y compartir momentos de su vida personal, acercándose a sus fans y creando una conexión genuina con ellos. Se ha convertido en un icono de estilo, una referencia para muchas jóvenes y una inspiración para toda una generación. Al igual que Kerem, Hande parece estar buscando nuevos desafíos en su carrera, explorar nuevos horizontes y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Quiere que la vean como una actriz versátil, talentosa y con la capacidad de abordar cualquier tipo de papel, no solo como la protagonista de una comedia romántica. Y esto, al igual que en el caso de Kerem, podría influir en su decisión de volver a trabajar juntos. Si está buscando papeles que le permitan crecer como actriz, quizás no esté interesada en volver a interpretar un papel similar a Eda YLDZ, un personaje que, aunque la consagró como una estrella, podría limitar su potencial. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial que nos convoca hoy, ¿volveremos a ver a Kerem y Hande compartiendo pantalla, protagonizando juntos una nueva serie turca? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es quién sabe.
Por un lado, la química entre ellos es innegable, la conexión que tienen es palpable y el público los adora juntos. Una nueva serie protagonizada por Kerem y Hande sería un éxito garantizado, un bombazo mediático que arrasaría con la audiencia y generaría millones de dólares en ganancias. Los productores lo saben, los ejecutivos de las cadenas de televisión lo saben y seguramente ya han intentado convencerlos de trabajar juntos de nuevo, ofreciéndoles contratos millonarios y proyectos ambiciosos. Pero por otro lado, ambos parecen estar enfocados en sus carreras individuales, explorando nuevos caminos, buscando nuevos desafíos y tratando de demostrar que son mucho más que la pareja perfecta de Senkalkam. Además, su historia personal, su relación amorosa fallida, podría complicar las cosas, generando tensiones en el set y reabriendo viejas heridas. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que ambos decidan dejar atrás el pasado, superar sus diferencias y volver a trabajar juntos por el bien de sus carreras y de sus fans. Al fin y al cabo son profesionales, saben que una nueva serie protagonizada por ambos sería un gran impulso para sus carreras y están conscientes del cariño y la devoción que les profesan sus seguidores. Además, el tiempo cura todas las heridas. Quizás con el tiempo Kerem y Hande logren superar su ruptura y construir una relación de amistad y respeto. En ese caso, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en una serie turca sería mucho más alta. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. Solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos en la pantalla. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales y soñando con la posibilidad de una reconciliación. Y hablando de reconciliaciones, hay un rumor que circula con fuerza por las redes sociales y que me parece interesante mencionar. Se dice que Kerem y Hande podrían estar en conversaciones para protagonizar una nueva serie turca, pero no una serie de comedia romántica al estilo de Senkalkam. Se rumorea que se trataría de un drama histórico, ambientado en el Imperio Otomano. Imagínense a Kerem y Hande interpretando a personajes históricos, envueltos en intrigas palaciegas, luchas de poder y romances prohibidos. Sería un giro inesperado en sus carreras y una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su talento actoral. Además, un drama histórico les permitiría distanciarse de la imagen de la pareja perfecta de Senkalkam y demostrar que son capaces de interpretar papeles más complejos y desafiantes. Por supuesto, esto es solo un rumor. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, Hande o de alguna productora. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. ¿Y si este rumor fuera cierto, qué papel podría influir más en Hande? ¿Debería dejar que Kerem decidiera? Es una pregunta difícil, porque la carrera de Hande es suya y solo ella tiene el poder de decidir qué proyectos son los mejores para ella. Sin embargo, la dinámica con Kerem es innegable, y la química que ambos tienen puede hacer que cualquier proyecto sea aún más interesante. La clave, creo, es que Hande se asegure de que el papel sea uno que realmente le apasione y le permita crecer como actriz. No importa si Kerem está involucrado o no, lo importante es que ella se sienta cómoda y segura con su decisión. En resumen, la relación entre Kerem y Hande es un tema que sigue generando interés y especulación. Su historia personal y profesional está entrelazada de tal manera que es imposible hablar de uno sin mencionar al otro. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y exitosos en sus carreras. Si deciden volver a trabajar juntos, genial. Si no, también. Lo importante es que sigan persiguiendo sus sueños y haciendo lo que aman. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amantes de las series turcas. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem y Hande y cómo podría influir en sus futuros proyectos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en una serie turca? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.